Sí, doctor. ¿Jóvenes? Ok, perfecto. Gracias. Ya es tardísimo. Pero bueno, la buena noticia es que a partir de ya de la próxima semana, ya logré solucionar esta situación que me hacía llegar tarde. Entonces ya lo solucioné y a partir de la próxima semana vamos a empezar puntual, ¿no? Básicamente los jueves era donde teníamos o donde tenemos el problema aún el día de hoy, pero ya la próxima semana será diferente. Bueno, no sé si vayan a ingresar más compañeros. Por efecto del tiempo, pues vamos a iniciar y si ingresan, pues les iremos dando cabida a la clase. Voy a iniciar con la grabación. Ok. Y voy a empezar a proyectar. Esto está. ¿Ven mi presentación completa? Sí, profe. Perfecto. Bueno, nos quedamos en, si no mal recuerdo, por aquí, ¿no? En estas diapositivas. ¿Es cierto? Sí. Ok. Bueno. Sí. Aquí. Entonces, platicábamos en esta ocasión que las células que van sobre, o bueno, en el torrente sanguíneo, pues son arrastradas por el flujo, ¿no? de la sangre. Pero las que van sobre el endotelio vascular van rodando y aparecen estas moléculas, las moléculas de adhesión, que al ser estimulada el endotelio vascular, si recuerdan, por quimiosinas, interleucinas y una serie de factores solubles, pues estas células se iban a activar e iban a empezar a expresar ciertas moléculas, ¿no? Como las selectinas, como la ICAM, como la LFA3 y el LFA1, las integrinas, ¿no? Que lo que van a permitir es que este rodamiento de las células se vaya deteniendo, ¿sí? Y hasta llegar el momento, ahí está, hasta llegar el momento en que se detiene por completo. Ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón por preguntar, pero es que como me salgo para darles acceso, de repente ya no sé si aparece otra vez mi presentación, ¿no? Entonces, para evitar. Esto. Ahí está. Bien, entonces decíamos. Okay.
entonces decíamos esto, ¿no? Entonces, una vez que las células detienen este movimiento de rolling, ¿sí? Ir rodando sobre el endotelio vascular, ayudado, como habíamos visto aquí, por esta mucina en unión con la E-selectina, permitía este rodamiento, pero al activarse el endotelio, aparecen otras moléculas. Al activarse por la presencia de quimiosinas que llegan del sitio de donde se está generando la inflamación, llegan, activan, estas quimiosinas activan al endotelio, ¿sí? También a las células blancas que están ahí en la luz. Y aparecen algunas otras moléculas como el ICAM, las integrinas, el FA1, el FA3. Déjenme. ¿Sí? Y esto, y estas moléculas que inicialmente estaban de forma constitutiva en las células, desaparecen tanto en el leucocito como en las células endoteliales. Este cambio provoca, lo que decíamos acá, que detiene este rodamiento que tienen los leucocitos sobre el endotelio vascular. Y a partir de ahí, una vez detenida la célula, va a comenzar este proceso de diapédesis, este proceso donde van los leucocitos a salir de la luz del vaso entre un par de células, entre las células endoteliales. ¿Sí? Recuerden que aquí hay un incremento en la permeabilidad celular. Este incremento en la permeabilidad pues permite que hagan de cuenta como señora gorda de camión, ¿no? La célula, el leucocito, va a través de un huequito que se genere en la unión de ambas células endoteliales, pues va emitiendo por ahí una protuberancia que posteriormente será un poco mayor hasta que definitivamente esta célula ¿cómo decirlo? Se hace angosta y logra salir, ¿no? Y va a migrar hacia donde se están generando estos mediadores quimiotácticos, que es justamente el sitio de la inflamación, ¿sí? También se producen una serie de moléculas, ¿sí? que van a ayudar, además de las citocinas y las quimiosinas, van a ayudar a este proceso, ¿no? Bien. Y bueno, pues ya lo vimos, pero fíjense ustedes que me parece que este esquema que vimos en la unidad pasada, creo que fue la última diapositiva de la unidad pasada, aquí en este diagrama, a mí me parece muy interesante porque me parece que describe claramente y con todos los elementos, o por lo menos con la mayoría de estos elementos, el proceso inflamatorio. Aquí está simulando un reto antigénico porque en algún tejido de nuestro organismo penetró una bacteria y empieza a dañar el tejido. Perdón. ¿Qué sucede? Pues que tenemos en este tejido, como en la mayoría de nuestros tejidos, una colección de macrófagos que están justamente para eso, para contener de primera mano
el ataque de estas bacterias, ¿no? Y el hecho de que estos macrófagos fagociten a la bacteria generará al interior de la célula su activación. ¿Y qué va a provocar esto? Esta activación, pues que se produzcan por parte del macrófago, que ya está activado, una serie de mediadores, ¿sí? Como interleucinas, como quimiosinas, las prostaglandinas y los leucotrienos, que son inductores de la inflamación, que tendrán un efecto directo sobre el endotelio vascular. ¿Qué va a hacer este endotelio vascular? Pues inducir la expresión de estas moléculas que van a unir a los leucocitos que van en la luz del vaso, ¿sí? En circulación sanguínea, detenerlos y provocar la extravasación y la quimiotaxis de estas células, ¿vale? Al sitio del reto antigénico, como es este ejemplo. Ahora, una pregunta, ¿cómo sucede que estas células que están aquí realmente vayan hacia el sitio donde está el reto? ¿Por qué no se va para allá, para acá, para abajo, en fin, para cualquier otro lado, menos donde se está generando el sitio? Bueno, pues estas células, estos leucocitos, actúan a través de, es decir, reciben las señales de las quimiosinas y citocinas y estos elementos solubles a través de receptores, ¿sí? Las quimiosinas llegan e impactan a la célula a través de su receptor. Si nosotros tenemos mucha interleucina o mucha quimiosina, pero las células no poseen el receptor, olvídense, esto no va a pasar, ¿sí? Las células no responderán a los kilos de quimiosinas que pudieran existir ahí en el microambiente. O al revés, si solamente está el receptor, pero no está la quimiosina, pues obviamente estos no van a poder responder adecuadamente al estímulo de esta quimiosina. Pero cuando se encuentra la quimiosina y se encuentra los receptores en las células, pues sucede esta extravasación y el movimiento, la quimiotaxis de las células, pero siempre hacia el sitio donde se está desarrollando el reto antigénico, en este caso, como es el ejemplo. ¿Por qué? Porque estas células migran en un gradiente de concentración de quimiosinas y citocinas o interleucinas. Es decir, ¿hacia dónde migran? ¿Hacia dónde hay más concentración de estas citocinas? Pues obviamente hacia acá, porque acá es la fuente de las células que están acá. Aquí es donde se están generando estas citocinas y quimiosinas. Si se van para otro lado, obviamente la concentración será menor y esto les hará regresar, ¿no? Es decir, no hay manera de que se vayan hacia otro lado porque las células fluyen en un sentido de gradiente de densidad, es decir, hacia donde está más concentrada la producción de estas moléculas. Yo les pongo siempre un ejemplo de esto que es como, hagan de cuenta ustedes, va una persona por una acera, ¿verdad? Y de repente percibe un olor, imaginemos que es un joven, y de repente percibe un olor de un perfume de mujer, ¿no? Muy agradable. ¿Qué hace el chavo? Pues el chavo de repente va a empezar a voltear, ¿no? ¿De dónde proviene ese olor? Y entonces
cuando observa a la muchacha que va en la otra acera, y además si es guapa, ¿verdad? Lo más seguro es que el joven ya identificó, va a detener su marcha y es probable que cambie de acera para ir y por lo menos pasar cerca de la chica que además de guapa huele muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el efecto. Hagan de cuenta que las quimiosinas son el perfume. Esta célula y estas células son los cuates, nada más que aquí son muy gandallas, ya son 3, ¿no? Entonces, van a ir a este sitio, hagan de cuenta, es como un efecto perfume, ¿no? Que van hacia donde se está generando el reto. De las primeras células que hacen tienen esta respuesta, son los neutrófilos, ¿sí? Que migran y son los primeros en llegar. Fíjense ustedes que cuando estaba haciendo la maestría, yo hice un modelo de tuberculosis pulmonar en ratón. Y lo analizamos a la semana, a los 15 días, al mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, les metí a la bacteria, lo hice con Mycobacterium bovis BCG. Y a la semana, les digo, semana, 15 días, 1 mes, 2 y 3 meses. Incluso llegué a analizarlo 4 meses. Yo sacaba el pulmón de los ratoncitos, hacía cortes y los analizaba. Y bueno, pues ya veía el desarrollo de los granulomas, ¿no? Si me acuerdo, les presento el proceso que llevaban ahí en el pulmón. Pero de repente surgió la pregunta, ¿no? La inquietud, bueno, esto es a 1 semana. ¿Qué pasa a las horas de que yo meta la bacteria? ¿Qué pasa en el primer día? Y entonces lo que nosotros vimos era, en el modelo que yo tenía a los 15 días, yo empezaba a ver este tipo de células linfoides, que ya estaban formando el granuloma, ¿sí? Que es una lesión que se genera, una lesión, y también es un mecanismo de contención de la micobacteria, para que no se escape, ¿no? Y siga infectando otras células. Pero bueno, ya eso ya lo platicaremos. Primero eran así, digo, a la semana ya aparecían estas. Pero a las primeras horas y a los primeros días, las células que yo encontraba eran estas, los polimorfonucleares, que seguramente eran neutrófilos. Sí, son las primeras células que en un reto, después del macrófago, porque el macrófago está ahí, en el tejido, son las primeras que salen y llegan. Posteriormente, los monocitos también son, son atraídos para que vayan al tejido y estos monocitos ya en el tejido se conviertan en macrófagos que actuarán sobre el reto antigénico, ¿no? Y al final, pues, al ser parte de la respuesta específica, pues los linfocitos. Ay, perdón. Bien. Se generan, además de la presencia de estas células y todos sus componentes, se generan algunas otras elementos cuando se observa o el cuerpo observa o sensa un daño en el tejido, en el endotelio, ¿sí? Y aparecen estas fibrinas, ¿sí? Fibropéptidos, la cascada de la coagulación, elementos del complemento, en fin, una serie de elementos que van a inducir la activación del endotelio para llamar a más células. Estos elementos que se producen cuando se detecta un daño endotelial son producidos por el hígado y son las famosas proteínas de choque térmico
o de estrés, que ya habíamos comentado en clases pasadas. El complemento se puede activar por varias vías. Existen 3 vías de activación del complemento. Esto lo vamos a ver justamente. Es el siguiente tema que vamos a tocar. La vía clásica, la vía alternativa o incluso la vía de las lectinas con C. Y bueno, pues todo esto contribuirá a la activación de más células, la participación de los mastocitos que podrán ser estimulados por elementos del complemento o bien por algunas citocinas o quimiosinas y les provocarán que estos mastocitos degranulen y produzcan histamina, prostaglandina, leucotrienos, que son elementos bien importantes en los procesos inflamatorios porque tienen una capacidad de actividad farmacológica muy, muy importante que ayudarán en este proceso inflamatorio. Como ven, este proceso inflamatorio que tiene como objetivo eliminar al reto que lo generó, ¿sí? Si se fijan ustedes, si hacemos un poquito aquí de tratar de ligar todo esto, pues observaremos que muy bien se explica cómo es que se observan estos 4 elementos que Celso en el siglo número 1 de nuestra era descubrió y caracterizó como un proceso inflamatorio, ¿no? La tumefacción, imagínense ustedes la cantidad de células que se acumulan en el sitio. Y esas células, la cantidad de cosas que van a producir. El incremento de la temperatura se lleva a cabo por la producción tanto de células como de elementos del hígado que se denominan pirógenos, es decir, elementos que tienen una señalización y que van a incrementar la temperatura local con la intención de poner en una situación ¿cómo decirlo?, de desventaja a las bacterias que están generando esto, porque la temperatura no es agradable para ellas, ¿sí? Habrá un incremento en el color, un enrojecimiento local por la vasodilatación y los vasos sanguíneos se estarán más cerca de la piel, lo cual ¿cómo decirlo? Se observará este color rojo de la sangre y entonces la piel adquiere esa tonalidad rojiza. El dolor, pues obviamente es por todo esto afecta de alguna manera a los nervios que están locales y estimulan los nociceptores, que son elementos, ¿cómo decirlo? Pues elementos receptores de ciertas moléculas que dan la señal al cerebro para decir esto debe de doler, ¿sí? Y entonces se siente dolor para que uno voltee a ver esta zona y diga, ay caray, algo pasa porque me está doliendo. Si no doliera, estoy seguro que se me inflamó, pero pues, quién sabe, ¿no? Cuando duele es cuando uno pone más atención en las cosas. Entonces, dolor, rubor, tumefacción y, ¿qué me falta? Ayúdenme. Calor, rubor, tumefacción, dolor. Ahí está todo, ¿no? El calor, pues el incremento de la temperatura por estos pirógenos, el rubor por la vasodilatación que va acompañado de la salida de células, la tumefacción por el acúmulo de células y de bastantes cosas que estas mismas están produciendo, y el dolor por la estimulación de estos nociceptores y la compresión de los nervios que están por ahí
presentes al crecer de tamaño en la zona, localmente ahí, y generarse la tumefacción. Y si esto se prolonga, pues obviamente ya no vamos a poder tener la función completa de esta zona, de este sitio. Bien, acá. Díganme ustedes, jóvenes, si hay algo que no haya quedado claro. Les repito que estos procesos son, digamos, acumulativos. ¿A qué me refiero? A que una vez que los pasamos, ¿verdad? No quiere decir que ya nos olvidamos. Los procesos inflamatorios siempre vamos a estar revisándolos, ¿sí? Por lo que comentábamos hace unas clases. La respuesta inmunológica es un proceso integral, ¿sí? Si se fijan ustedes, no hice mucho hincapié en esto, pero si se fijan ustedes, aquí ya está la participación de los anticuerpos. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B, pero los linfocitos B ya son parte de la respuesta adaptativa o específica. Sin embargo, la presencia de anticuerpos induce la activación del complemento en la vía clásica, ¿sí? Aquí empezamos a ver la participación de la respuesta inmune innata, de la respuesta inmune específica en combinación con todo este proceso que es inespecífico, es decir, de la inmunidad innata, inespecífico, ¿sí? Yo tengo una duda, doctor. Adelante, sí, adelante. ¿Las interleucinas se producen exactamente en la misma proporción que las quimiosinas o hay una que se produce más que otra? Mira, ¿Cómo funciona? híjole, fíjate que esa es una buena pregunta. Siempre que uno no sabe, o al menos yo no sé, siempre digo, esa es una buena pregunta. No sé, lo más seguro, bueno, lo que sí te puedo decir es que no se producen en las mismas concentraciones. Siempre va a haber una más y otra menos, ¿sí? Dependiendo de la función de estas citocinas, ¿sí? Por ejemplo, las quimiosinas, como su nombre lo dice, inducen la quimiotaxis. Y este es un proceso necesario en este caso, ¿no? En este proceso inflamatorio. Sin embargo, TNF-alfa es una citocina, podríamos decirlo, sí, proinflamatoria, pero tiene más bien una función como que citotóxica más que otra cosa, ¿sí? La interleucina 6 tiene un montón de actividades, es una de las citocinas más pleiotrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchas actividades. Entonces, definitivamente no se producen en las mismas concentraciones. Lo que sí no te podría decir es ¿qué se produce más? ¿Quimiosinas o interleucinas? Y de las interleucinas, ¿cuál se produce más? ¿La 1, la 6? ¿No? O sea, no sé cuál se podría producir más, pero de que no es una concentración idéntica, igual y estable, igual en un tipo, ¿no? de reto o en otro cuando hay un daño producido por un ente biológico como una bacteria, que cuando es producido por un daño físico, por ejemplo, ¿no? O ruptura de tejido, ¿sí? Entonces, seguramente hay variaciones, pero no te puedo decir, bueno, pues es que en ese caso se producen más quimiosinas. En este otro caso se produce más IL-6. Eso, la verdad, no lo sé. Pero no es igual, no son concentraciones equivalentes, digamos. ¿Sale?
pero sí llevan un orden de aparición. Por ejemplo, primero que aparezca la interleucina 1, luego el TNF-alfa, luego la interleucina 6. Mira, O por, por ejemplo, de las primeras que deben de generarse son las quimiosinas. Cuando el reto es grande, o bueno, es lo suficientemente grande para que los macrófagos que están estacionados en ese tejido particular no puedan, pues entonces oigan, ayúdenme, chavos, amigos, ¿sí? Y esto es a través de las quimiosinas. Otro elemento importante en el proceso inflamatorio es, por ejemplo, la interleucina 1. La interleucina 1 es de esos pirógenos. Es decir, se produce interleucina 1 y la interleucina 1 va a tener un efecto o una señalización perdón, en el hipotálamo. ¿Qué va a provocar esto? Un incremento de temperatura aquí, local, ¿sí? Por eso la IL-1 se caracteriza como pirógeno. TNF-alfa participa, sí, en la estimulación de células, pero también para generar un medio ambiente hostil para las bacterias, ¿sí? Para que no estén, digamos, cómodas en posibilidad de replicarse a su antojo, ¿verdad? Y entonces aparecer un problema más grave, ¿sí? Yo creo que la estimulación del macrófago de manera general va a producir prácticamente al mismo tiempo, se estimulan diferentes genes de diferentes bacterias, de diferentes citocinas, quiero decir, y quimiosinas, todos ellos proinflamatorios. Entonces, yo pensaría que en general es más o menos al mismo tiempo, ¿verdad? La estimulación de esto. Mira, la estimulación de los genes, híjole, ¿cómo le haré para que me entiendas sin no adelantarme demasiado? A ver, este proceso tiene que ver con la translocación de un factor nuclear que se llama es el factor nuclear kappa B al núcleo de la célula. Este factor nuclear es el responsable y el encargado de activar genes de citocinas proinflamatorias. Y entonces en el núcleo se va a generar lo necesario para la producción de estas citocinas inflamatorias. ¿Cuáles son las citocinas inflamatorias? Pues todas estas, ¿sí? Tanto las quimiosinas como las interleucinas, como los factores de crecimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque van a generar más células en el sitio. Quizá la diferencia en el tiempo, por decirlo así, de producción de citocinas puede ser el lugar donde se activa el NF-kappa B, donde se une a los genes, y qué citocinas están más cerca de ese lugar donde va a empezar a transcribir, donde va a empezar a activar estos genes. Si está más cerca la interleucina 1, pues empezará a producir interleucina 1. Pero si hay antes quimiosinas, antes de la IL-1, pues empezará a producir quimiosinas. ¿Me explico? Probablemente ese sea el orden, un orden que no tiene orden tan claro, ¿verdad? Para producir este tipo de elementos. ¿Me explico? sí, ya. Creo que ya me quedó más claro. Gracias, Okay. doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Jóvenes. ¿Nadie? De mi parte no. ¿Seguro? Bueno. Tienen por ahí un micrófono abierto y se oye como olas del mar, así como que, ¿no? Padre, cierren el micrófono. Bueno,
Bueno, entonces, si no hay más comentarios, vamos a pasar. Yo tengo una duda. Sí, adelante, adelante. Ahí, bueno, en el esquema dice que la quimiosina es la que va a producir la extravasación. Sí, la quimiosina tiene un efecto es un efecto quimiotáctico, es decir, de quimiotaxis, ¿sí? Además de estimular al endotelio, además de estimular a la célula, esta quimiosina va a hacer que las células migren, tengan ese movimiento de quimiotaxis hacia donde se les requiere, a través de ese gradiente de densidad que les comento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Ok, perfecto. Okay. ¿Alguien más? Sí, yo. Es que ahorita estaba mencionando sobre que era un proceso, pero no me quedó muy claro si era innato o adaptativo. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es parte de la respuesta inmune innata, ¿sí? Lo que comenté un poco es que la respuesta inmunológica es un proceso integral. Es decir, nosotros un poquito la cortamos así en innato y adaptativo o específico, ¿no? Un poco como digamos, como herramienta didáctica para poder explicarlo mejor. Sin embargo, la respuesta inmunológica es un todo. Y yo comentaba, que les mostraba aquí, que aquí aparecen estos como Y, son el esquema de unos anticuerpos. Los anticuerpos son parte de la respuesta adaptativa. Son producidos por los linfocitos B. Estos linfocitos B se activan y pasan a su último estadio de diferenciación de células plasmáticas. Estas células plasmáticas son las encargadas de producir anticuerpos. Y estos anticuerpos tienen una característica muy importante y muy interesante, que es activar la vía clásica del complemento. El complemento es un mecanismo innato de la respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, aquí hay una vía de intercomunicación entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. No sé si eso es lo que te genera un poco de duda. Sí, eso fue. Ok. Pero bueno, muchas gracias, ya me quedó claro. ¿Clara? Sí, Perfecto. gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Eso que aparece de C3A, C5A, ¿a qué se refiere? ¿Son proteínas del complemento? Ok. Mira, son elementos del complemento. Cuando el complemento se activa, cuando el organismo sensa un estado de estrés, aparecen estas proteínas de choque térmico y parte de las que son generadas en el hígado. Y el complemento, las moléculas del complemento se generan en el hígado. Cuando hay este estrés, aparecen estas moléculas y algunas otras están en circulación. Entonces, aparece este proceso, esta cascada de activación, ¿no? Porque se produce una proteína que va a actuar sobre la segunda y esta segunda se va a activar. Y luego esta segunda va a actuar sobre una tercera para activarla y así nos vamos a ir. Son 9 elementos en la vía clásica, ¿sale? Entonces, estos C3 y C5A, en ambos casos, son elementos del complemento que se liberan y lo que van a hacer es inducir la activación de células. En el caso del mastocito, inducir su degranulación para liberación de sustancias farmacológicamente activas. Van a también a participar en el proceso de quimiotaxis.
induciendo o apoyando un poco, o no un poco, mucho, el proceso inflamatorio, porque va a hacer, estos elementos van a hacer que más células lleguen al sitio del reto, ¿sí? Otros van a participar en directamente pues, la activación celular o bien en la fagocitosis de las, en este caso, en este ejemplo, las bacterias, que tengan algunos elementos en su superficie. El macrófago tiene receptores para estos elementos y entonces los puede fagocitar de mejor manera, porque estas bacterias que están unidas a ciertos elementos del complemento son bacterias opsonizadas. Y recuerden que la opsonización es el proceso para la mejor fagocitosis, para la mejor fagocitosis por parte del macrófago. ¿Sí? ¿Quedó claro? Aquí no puedo ahondar más porque el siguiente tema justamente es complemento, pero no sé si esta pequeña explicación te deja un poco tranquilo en ese sentido. Gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro o lo retomamos? Lo retomamos en lo del complemento, pero sí, ya más o menos como que ya lo voy viendo. Perfecto. ¿Alguien más? Yo. Sí, adelante. Como podemos ver en el diagrama, aparece, por ejemplo, que la P-selectina actúa sobre el PSGL1, pero ¿eso quiere decir que es específico nada más para ese receptor? ¿O sí, podría actuar en...? No, en general es así. Por ejemplo, aquí abajo, el F1 actúa con el ICAM1, ¿sí? PSGL1 con P-selectina. Y el BAL4 con ICAM1 también, ¿no? Entonces, estas interacciones que se llevan a cabo son específicas, ¿sí? Pueden interaccionar de manera específica. Pero, por ejemplo, la P-selectina no podría actuar con BAL4 o con LFA1, ¿vale? ¿Me explico? Sí. Ok. Gracias. ¿Algo más? Pero ahí, por ejemplo, el monocito solamente tiene VAL4 y no tiene PSGL1 como el Tiene neutrófilo. VAL4. A ver, no, ¿dónde? ¿El monocito aquí o acá? No, ese es el monocito. No, monocito. ajá, sí. Ajá. Mira, tiene varios. Tiene una serie de moléculas. Sí. Aquí en este diagrama se está, ¿cómo decirlo? Son Ejemplificando, ¿no? O sea, no crean que esto es lo único que se produce. Se producen muchas otras cosas, ¿sí? Que sería muy difícil ponerlas aquí. A mí me gusta mucho este diagrama porque pone de manifiesto el proceso con con las proteínas, digamos, más importantes, las células más importantes, ¿sí? En la parte innata, ¿sí? O sea, pero hay otras cosas que por ejemplo, el neutrófilo también produce, también degranula, ¿sí me explicó? Aquí el linfocito, si se fijan, nada más aparece como que pues está saliendo y se va a salir y uno supone pues que se va a ir acá, ¿no? Pero el linfocito, si es un linfocito T, va a producir, así como está este microambiente, va a producir interferón gamma, que va a activar al macrófago para darle una capacidad importantísimo para fagocitar y para inhibir el crecimiento y matar a las bacterias, ¿sí?
Es decir, este es una pequeña probadita de lo que sucede en el proceso inflamatorio. ¿Sale? Sí, profe. Pero es el resumen muy completo de lo que pasa. ¿Me explicó? Sí, sí. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, miren, ya son 10:33 traigo yo. Por favor, reiniciamos la clase la próxima semana y con este diagrama. Y todo lo que ustedes tengan dudas, por favor, vamos a tratar de resolverlas, ¿sí? Porque necesito que se quede esto muy, muy bien, muy, muy claro, ¿sale? Bueno. Sí, está bien. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Y pues cuídense mucho. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias. Cuídense, hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, gracias a ustedes.